En lo más profundo del tiempo, cuando el sol todavía tenía hambre y la luna apenas aprendía a brillar, una civilización miraba al cielo buscando respuestas. Entre leyendas, sacrificios y dioses con nombres imposibles de pronunciar, nació el misterioso calendario azteca. Hoy viajaremos juntos a un mundo donde Huitzilopochtli, el terrible dios del sol y la guerra, no solo guiaba a su pueblo, también decidía quién tendría un buen día y quién terminaría como ofrenda. Prepárate para descubrir secretos, curiosidades y mitos que harán que mires tu reloj de otra manera. Hace siglos, cuando el sol ardía con furia y las estrellas vigilaban en silencio, los aztecas guardaban un secreto grabado en piedra. Un calendario capaz de predecir el destino y de despertar a los dioses tan poderosos que podían darte la gloria o llevarte directo al sacrificio. En este momento, iniciamos. Bienvenidos a la civilización azteca, a su calendario y a sus dioses. ¿Te atreves a entrar con nosotros? En el corazón del antiguo Anáhuac, cuando los lagos y volcanes se alzaban como guardianes eternos, nació una historia tejida con sangre, fe y destino. Cuentan los códices que, hace más de 7 siglos, un pueblo errante cruzaba tierras desconocidas, siguiendo la voz de sus dioses, portadores de un fuego sagrado que nunca debía apagarse. Huyendo de tierras hostiles, atravesaron desiertos, montañas y pantanos. Guiados por una profecía, hallarían su hogar, donde el sol besará un lago y un águila, posada sobre un nopal, devorará una serpiente. Ese signo, dijeron los sacerdotes, marcaría el lugar exacto en el que levantarían un imperio. Y así, en medio del lago de Texcoco, sobre islas de barro y caña, erigieron la gran Tenochtitlán, joya resplandeciente en las aguas. Pero el destino de esta civilización no solo estaba escrito en piedra y oro, sino en el misterio de una visión divina que cambió para siempre el destino de Mesoamérica. Un destino que aún hoy parece resonar entre las ruinas, como un eco eterno de aquel amanecer azteca. Tenochtitlán creció como un milagro sobre el agua. Sus calzadas se extendían como venas hacia la orilla, sus canales reflejaban el cielo, y sus templos se elevaban tan alto que parecían tocar el sol. Esta civilización fueron herederos de una visión divina. No solo cultivaron la guerra, también dominaron el arte, la astronomía y el comercio. En los mercados de Tlatelolco llegaban mercancías desde tierras lejanas: jade de las selvas mayas, plumas de quetzal, cacao, obsidiana y oro. Todo bajo la mirada vigilante de sus gobernantes y sacerdotes. Su fuerza no se medía únicamente en batallas ganadas, sino en la lealtad o el temor que inspiraban en los pueblos sometidos. La triple alianza formada junto a Texcoco y Tlacopan extendió su influencia sobre vastas regiones, desde las costas del Golfo hasta el Pacífico. Cada conquista era celebrada con fastuosas ceremonias, y cada ceremonia exigía sangre para alimentar a los dioses. Los sacerdotes observaban el movimiento del sol y las estrellas, convencidos de que el universo dependía de sus ofrendas. En lo alto del templo mayor, el humo de copal se mezclaba con el eco de los tambores, y las sombras danzaban como si los dioses mismos presenciaran el ritual. Pero mientras el imperio alcanzaba su esplendor,
los presagios comenzaron a aparecer. Luces muy extrañas en el cielo, el agua hirviendo sin razón, el llanto de una mujer por las noches, señales de que algo grande y terrible se acercaba. El calendario azteca, también conocido como Piedra del Sol, es uno de los sistemas calendáricos más famosos de la cultura mexica, o sea, azteca. No era solo un calendario común, sino una combinación de astronomía, religión y organización del tiempo. Los aztecas usaban dos calendarios principales que funcionaban de manera paralela. El primero, conocido como calendario sagrado, Tonalpahualli, tenía 260 días que se divide en 20 signos. Animales, elementos y símbolos, tales como el jaguar, la caña y el agua. Se utilizaba principalmente para ceremonias religiosas, predicciones y rituales. El segundo es el calendario solar, o conocido como Xicotencatl. Este calendario contaba con 365 días como el nuestro. Y cada 52 años, ciclos de ambos calendarios, se celebraba la ceremonia de Fuego Nuevo. ¿Por qué? Porque creían que el final de cada ciclo podía acabarse el mundo si los dioses no lo renovaban. Tiempo, en su ir y venir, siempre será medido por el hombre. El ícono prehispánico que mayormente ha representado al México antiguo en el mundo es la llamada Piedra del Sol, también conocida como el calendario azteca. Sin embargo, esta piedra inconclusa no es propiamente un calendario. Es una piedra iconográfica que conmemora el tiempo creado y destruido por los dioses. Es considerada por los mexicas como una imagen del orden cosmogónico. La confusión de esta piedra proviene de la presencia de un círculo con los signos de los días del calendario indígena. La Piedra del Sol está labrada en una piedra de basalto, cuyo diámetro es de 360 metros y un peso de 24 toneladas. Sin que haya sido afirmado, esta piedra, colocada en posición horizontal, pudo haber sido una plataforma ceremonial donde se hacían sacrificios para alimentar al tiempo. Al parecer, la Piedra del Sol al principio tuvo pigmentos rojos y amarillos, colores que confirman su carácter solar. En el centro se encuentra el que puede ser posible el rostro del dios Tonatiuh. Tonatiuh era el dios solar. El dios solar tiene adornos de guerrero triunfante y a partir de ahí se suceden varios anillos concéntricos. El siguiente círculo simboliza la sucesión de las edades del mundo y corresponde al nombre calendárico de un quinto sol. Entre diversos elementos, 4 glifos y numerales representan los 4 soles o edades anteriores. Y con ello se forma el símbolo Nahui o Yin Tonatiuh, que viene siendo la quinta era, que es la actual. Y es que los mitos antiguos decían que 4 veces habían sido creados el mundo y los hombres, y que 4 cataclismos habían acabado con todo cada vez. E igual se decía que la quinta edad, el sol del movimiento, siguiendo la ley psíquica, terminaría también algún día con un terremoto. En el siguiente anillo vemos labrados los 20 signos de los 20 días del calendario mexica. Y finalmente, el círculo externo está formado por 2 serpientes de fuego, cuyas colas se cruzan
en la parte superior, mientras que de sus enormes cabezas surgen de la parte de abajo. Además del culto solar fundamental para los mexicas, la piedra del sol revela sus dimensiones del tiempo en función de las edades del mundo y los hombres. Y poco tiempo después, el quiebre de esta piedra llegó con el choque de las civilizaciones. La historia del México antiguo conoció su final en 1521 del calendario occidental, fecha de la caída de México Tenochtitlán. En el corazón de las antiguas creencias mexicas se alza una figura envuelta en misterio y poder: Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, el dios del sol y de la guerra. Su origen no fue común. Cuentan que nació en el cerro de Coatepec, armado y resplandeciente, para defender a su madre, Coatlicue, de sus propios hermanos. Con la serpiente de fuego en mano, derrotó a las estrellas y desmembró a la luna, marcando así la lucha eterna entre el día y la noche. Pero Huitzilopochtli no solo era un dios guerrero, era también guía y destino de un pueblo. Fue el quien susurró a los mexicas que abandonaran Aztlán y emprendieran un viaje interminable hasta hallar la señal prometida: un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Ahí, donde el dios le señaló, se levantaría México Tenochtitlán, la ciudad del sol. Para mantenerlo fuerte, para que el astro siguiera su camino en el cielo, los mexicas ofrecían lo más sagrado, la sangre y el corazón humano. Así, en lo alto del templo mayor, los tambores resonaban y el eco de los sacrificios alimentaban al dios que cada amanecer renacería para combatir las sombras. Huitzilopochtli no solo era una deidad, era una esencia de la guerra, el fuego que movía al imperio y el recordatorio eterno de que el sol vive gracias a la sangre de los hombres. Un dios que nunca duerme, porque si lo hiciera, el mundo quedaría en la oscuridad eterna. Y así es como en el universo sagrado de los mexicas existió un dios que dominaba la guerra, el sol y el destino de un pueblo. Su nombre: Huitzilopochtli, el colibrí zurdo. En lo más profundo del antiguo imperio mexica, los dioses caminaban entre los hombres, exigiendo sacrificios, ofrendas y devoción eterna. Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento y la sabiduría. Tlalocan, dios de la lluvia y la fertilidad. Coatlicue, madre de los dioses, símbolo de la creación y la destrucción. Tezcatlipoca, dios del rayo. Dios del maíz. Dios del fuego. Dios del inframundo. Estos eran algunos de los dioses que guiaban la vida de los mexicas, pero también los que reclamaban sangre para mantener el equilibrio del universo. Entre las pirámides sagradas del imperio azteca surgió una fuerza temida y respetada: los guerreros del sol. No eran simples combatientes,
sino guardianes del equilibrio cósmico. Sus plumas brillantes, sus escudos adornados y sus gritos de guerra resonaban como el eco de los dioses. En cada batalla no solo defendían su tierra, también alimentaban el ciclo sagrado de la vida y la muerte. En sus filas se encontraban los legendarios águilas y jaguares, símbolos de poder y valentía, cuya misión era capturar el alma de sus enemigos para ofrecerla en los altares divinos. En ellos vivía el espíritu indomable de un pueblo que veía en la guerra un acto sagrado y eterno. Ellos eran los guerreros del sol. Una actividad muy importante, el juego de pelota mesoamericano, practicado por los aztecas y otras culturas de la región, no era solo un deporte, sino un ritual sagrado, lleno de simbolismo. Se jugaba con una pelota de caucho macizo, que los jugadores deberían de golpear usando solo las caderas, los codos y las rodillas, intentando pasarla por un aro de piedra, colocado en la pared del campo. Más allá de la competencia, el juego estaba ligado al cosmos, a la vida y a la muerte, representando la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el sol y la luna. En algunas versiones, los partidos podían tener un final ritual donde los perdedores o, a veces, los vencedores eran ofrecidos a los dioses, lo que le daba un aire misterioso y ceremonial. El juego de pelota no solo entretenía, sino que conectaba a los aztecas con su cosmovisión, sus dioses y la fuerza del universo. Vale resaltar como nota importante que el principal alimento de los aztecas era el maíz, que constituía la base de su dieta diaria. Lo consumían en diversas formas: tortillas, tamales, atole y otros platillos. Además del maíz, completaban su dieta con los siguientes alimentos, como el frijol, los chiles, la calabaza, la chía, insectos pequeños y animales como el pescado y las aves. Y las chozas donde vivían los aztecas eran viviendas sencillas construidas con materiales naturales, adaptadas a su entorno y a la vida agrícola y urbana. Sus paredes a veces estaban hechas de adobe y sus techos cubiertos con paja o zacate, para protegerlos de la lluvia y el sol. Vale resaltar que las chozas se agrupaban en aldeas o en barrios, formando comunidades donde se conocían todos los vecinos. Y ahora ha llegado el momento de conocer a Moctezuma. Su nombre completo era Moctezuma Xocoyotzin. Fue el 9º Tlatoani, emperador del Imperio Azteca. Gobernó aproximadamente entre 1502 y 1520. Durante su reinado, Tenochtitlán, la capital azteca, alcanzó su máximo esplendor político, económico y militar, consolidando alianzas con otras ciudades, estados y expandiendo su imperio. Moctezuma fue un hombre cuya sabiduría y poder parecía tocar los límites del mundo conocido. Se le veía como un mediador entre los dioses y los hombres, un tlatoani que gobernaba con justicia y estrategia, expandiendo su imperio y asegurando la prosperidad de su pueblo. Mas, sin embargo, era el año de 1519 cuando extrañas embarcaciones tan grandes como montañas flotantes aparecieron en la costa del Golfo. De ellas descendieron hombres de piel pálida, armados con un acero reluciente y acompañados de bestias jamás vistas. Los mexicas los llamaron teules, dioses o tal vez demonios. El emperador Moctezuma, inquieto por las profecías que anunciaban el regreso del dios Quetzalcóatl,
envió obsequios de oro y jade, esperando apaciguar a los recién llegados, pero el oro, en vez de calmar su ambición, encendió su deseo. Los conquistadores, liderados por Hernán Cortés, avanzaron hacia el corazón del imperio. Algunos pueblos sometidos por los aztecas vieron en ellos una oportunidad para vengarse, uniéndose al invasor. Y así, el destino comenzó a sellarse. Así fue como en Tenochtitlán las calzadas se tiñeron de sangre. La ciudad que había surgido de un sueño divino se convirtió en un campo de guerra y fuego. El rugido de los tambores se mezcló con el estruendo de los cañones, y el lago, que una vez reflejó la grandeza del imperio, se oscureció con la sombra de su caída. Y así, en 1521, Tenochtitlán cayó, pero su espíritu no desapareció. Entre las ruinas, las piedras susurraban el eco de los guerreros, y el viento parecía llevar el murmullo de un pueblo que juró no ser olvidado. Hoy, el misterio de los aztecas vive en sus leyendas, en sus códices y en cada fragmento de piedra que alguna vez sostuvo un templo. Porque un imperio puede caer, pero la voz de sus dioses sigue resonando en la eternidad. Y así es como los mexicanos orgullosamente llevamos sangre azteca.